Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 14 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Argumentos u obediencia. Y la cita la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, donde dice lo siguiente: la sincera fidelidad a Cristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu gran amor, un amor tan diferente al amor que nosotros conocemos aquí en la tierra, un amor tan sano, tan puro, tan responsable, tan profundo, que solo podemos conocer cuando nos es derramado en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que en ti tenemos la verdad, la certeza, la paz. Todo lo que nosotros podamos necesitar lo encontramos en tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Te rogamos nos ayudes a caminar el camino angosto que lleva la vida y la madurez que tú deseas en cada uno de tus hijos. Te rogamos nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, nuevamente el título está en forma de pregunta y es argumentos u obediencia. ¿Cómo reaccionamos nosotros en nuestro diario vivir? Determinará en realidad quiénes somos, ¿verdad? La evidencia está en el fruto del árbol, nos dice el Señor. Así que vamos viendo a qué se refiere el hermano aquí con este contraste entre aquellos que argumentan con el Señor y así se pierden de avanzar hacia la madurez y una vida productiva y clara, o aquellos que nos realmente sentamos a esperar con los brazos cruzados porque siempre estamos argumentando con el Señor y queriendo pasar todo por el filtro de nuestro raciocinio. Veamos entonces. Nos dice el hermano lo siguiente, que la simplicidad es el mejor medio de ver las cosas con nitidez. Es decir, queremos entender las cosas con claridad, con sencillez. Necesitamos ser simples como un niño con su padre. Es decir, simples en nuestra confianza, no tener que pedirle al Señor explicación de cada cosa, sino ser sencillos, humildes, simples. Entonces dice el creyente, el cristiano, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo por gracia y misericordia, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no piensa con claridad hasta que pasa un largo tiempo, pero debería ver con claridad sin dificultad alguna. Es decir, cuando recién llegamos a los caminos del Señor, cuando recién por el Espíritu Santo tenemos lo que se conoce como nuestra regeneración, ¿verdad? Toma tiempo que vayamos madurando, toma tiempo para entender el lenguaje de la fe, toma tiempo para conocer al Señor de manera que podamos realmente confiar en Él y que la vida pase a ser una vida clara, una vida simple, una vida coherente. Y esto, por supuesto, es fruto también de la madurez. Dice el hermano, para resolver las confusiones espirituales, no vale el recurso de pensar. Porque para aclarar las cosas espirituales, para nosotros entender esto mismo, las cosas espirituales, no las cosas naturales, habemos de obedecer. Esta es la herramienta necesaria para poder entender y vivir con claridad. Si nosotros nos limitamos a querer utilizar el recurso de nuestra mente para
para poder razonar y entender las cosas espirituales, pues no será así. Para poderlas entender y aún crecer en el discernimiento, tenemos que hacerlo por medio de la obediencia, que es la verdadera fe, ¿verdad? La confianza en nuestro Señor Jesucristo. No que nosotros decimos, sí, somos personas de fe y no obedecemos, porque la persona de fe es la persona que vive en obediencia al Señor. Continuamos, dice, cuando se trata de cuestiones intelectuales, pensar te ayudará a encontrar soluciones, ciertamente, pero, y aquí está el contraste, en cuestiones espirituales, tratar de razonar no hará más que llevarnos a divagar, llevarnos a argumentar y a aumentar aún más la confusión. Tenemos que entender que el mundo espiritual no funciona como el mundo natural. Cuando nosotros éramos personas naturales, es decir, que no habíamos nacido de nuevo, bueno, razonar y pasar todo por medio del sentido común era lo normal y continúa siendo lo normal para las personas que no son creyentes. Pero los que hemos nacido de nuevo, los que estamos vivos espiritualmente, tenemos que aprender a regirnos por otras reglas, por otras normas. Y la obediencia es la clave y la llave de un entendimiento claro. Dice el hermano que si hay algo en tu vida sobre lo que Dios te está presionando, lo único que te queda, si quieres tener un entendimiento y una paz y una tranquilidad, es obedecer. Dice él, somete en este particular, en esta área donde él te está presionando, todos tus argumentos, es decir, ríndelos sobre la mesa. ¿Se acuerdan cuando Pablo nos dice que debemos ser sacrificios vivos? Personas que estamos constantemente ofreciendo nuestros argumentos, ofreciendo todas nuestras experiencias pasadas, todo debemos ponerlo en el altar para que se queme por completo y de esta manera estamos sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Le decimos, Señor, no entendemos, pero confiamos en ti. No entendemos, pero te vamos a obedecer, porque es que no podemos ponerle condición al Señor. Bueno, cuando yo entienda, cuando vea la razón por la cual me estás haciendo vivir esto, o me estás pidiendo que rinda tal cosa, cuando yo lo entienda, cuando yo lo vea con claridad, cuando tú me asegures que todo va a estar bien, ahí voy a soltarlo. Bueno, eso no es obediencia, eso no es someter tus argumentos y todo pensamiento que se eleva por encima de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo contrario. Nos dice el hermano, tu capacidad de raciocinio vendrá más adelante, es decir, el Señor nos llevará poquito a poco a poder entender quién es Él ante todo, más y cómo funcionan las cosas, digamos, cómo nosotros podemos vivir en una vida agradable, una vida de servicio, una vida de devoción y exclusiva para Él. Poquito a poco iremos entendiendo, pero esto toma tiempo y tenemos cada uno de nosotros que negarnos a nosotros mismos, levantar nuestra cruz y seguirlo. Dios no hace acepción de personas. ¿A qué se refiere? ¿Que Dios no es injusto? ¿Que le va a dar a alguien como un trato especial y decir, bueno, tú no tienes que obedecer, tú no tienes que rendir tus argumentos? No, todos tenemos que pasar por el mismo camino angosto que lleva la vida. Y esto es porque Cristo lo ha pasado antes que nosotros, porque Él ha abierto el camino para que nosotros tengamos comunión con su Padre por medio de su sacrificio expiatorio, su sacrificio que satisfizo la ira de Dios que debía caer sobre todo pecador que no se ha arrepentido de su pecado y ha confiado en la obra expiatoria, la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, con la verificación de su resurrección
al tercer día, de acuerdo a la Escritura. Entonces, nosotros vemos como niños y cuando tratamos de ser sabios, no vemos nada. Así como Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 11, versículo 25, donde Él le agradece a su Padre, que en realidad son los simples, son las personas que viven como niños, que confían realmente en Él, que llegarán a entender. Y todos los que tratan de hacerse los muy sabios y de decir, bueno, cuando Dios me explique tal cosa y cuando Dios me aclare tal cosa, entonces yo ya creeré en Él. Bueno, se sentarán a esperar y para siempre tendrán tiempo de pensarlo en el infierno tristemente. Porque donde nos enteramos acerca del cielo, en su presencia, porque Cristo nos ha dado la entrada, también nos enteramos que hay un lugar llamado el infierno, donde pasarán todas las personas que se estaban justificando a sí mismos y diciendo, no, ya yo me las veo con el juez o con Dios, si es que Dios existe, al otro lado de la muerte. Espero de todo corazón que consideres que Dios está extendiendo su amor a través de su Hijo Cristo Jesús, que vivió en tu lugar. Es decir, vivió una vida perfecta bajo la ley, la vida que tú jamás podrías vivir ni has vivido. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que si tú has pecado en algún momento en tu vida, te has hecho deudor con Dios. Y la muerte es lo que le debes. Por ende, ponte a pensar, Cristo Jesús venció la muerte. Nadie ha resucitado y luego ascendido al cielo desde donde Él mismo bajó. Yo te ruego que pongas tu confianza en el único Salvador y Redentor y que hoy mismo hagas la paz con Dios por medio de Cristo Jesús, quien es el único mediador entre Dios y el hombre. Arrepiéntete, abandona tu vida independiente de Dios y confía que Cristo ha perdonado tus pecados y ríndete por completo a Él para que veas que encontrarás la vida eterna en Él. Bueno, continuamos. Dice, incluso la cosa más nimia, como insignificante, que permitamos en nuestras vidas, que no esté bajo el control del Espíritu Santo, es del todo suficiente para crear confusión espiritual. Y aun cuando pasemos todo nuestro tiempo pensando y dándole vueltas, seguirá sin aclararse. ¿Por qué? Porque la obediencia es la única manera que nosotros tendremos claridad, porque Dios es el que nos da la claridad a partir de la obediencia, de creerle realmente a Él. Entonces, la confusión espiritual solo puede conquistarse mediante la obediencia. Tan pronto como obedezcamos, tendremos discernimiento. Esto nos resulta humillante, porque cuando estamos confundidos, la tendencia natural nos impulsa a creer que la razón está en el poder de nuestra mente. Pero cuando nuestra capacidad natural de la visión se consagra y se somete en obediencia al Espíritu Santo, su poder nos hace percibir la voluntad de Dios y nuestra vida entera se va arrastrando a una fidelidad sin cuestionamientos. Qué maravilloso, qué delicia llegar allí. Una vida donde confiamos en nuestro Padre, cual niños, sin cuestionamientos. Qué precioso. Bueno, veamos qué nos espera mañana. La pregunta es, el título, ¿a qué renunciar? Bueno, vemos que el autor es sumamente práctico, aunque está tratando temas espirituales, temas que el hombre natural no puede percibir. Así que nuevamente te animo a que pongas tu vida en manos del Señor Jesucristo, porque todos necesitamos un nuevo nacimiento. Todos hemos nacido
con el ADN corrupto, porque hemos heredado de nuestros padres, es decir, de Adán y Eva, sucesivamente a través de toda la raza humana, el pecado está en nuestra sangre. Necesitamos el derramamiento de sangre perfecta y pura del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo para nosotros poder ser redimidos, restaurados, reconciliados con el Creador y aún adoptados en su familia. Bueno, te deseo que pases un lindo día, que todo esto sea motivo de meditación profunda para ti. Que Dios te bendiga.